y trabajamos con... ¿Qué hace un cristiano en ciencia y también creyendo en la parte de evolución? Por supuesto no soy un científico darwinista, no lo soy. De hecho en mi tesis ataco a Darwin. Soy doctor en ingeniería química de lo mismo. Parecía ciencia ficción, no, de hecho lo era Sí. en su momento. Hoy no es ciencia ficción, hoy es una realidad tangible. Experiencias, expertos, aficionados, interesados, haters, soñadores, donde los protagonistas de interesantes historias cotidianas de vida relatan y cuentan sobre su día a día, porque en este mundo, cada quien vive su mundo. Carlos, ¿cómo estás? Hola Julián, muy bien. Ah, bueno, eso está muy bien. Aquí conectado. El primer Contento. capítulo. Empezando. Sí, empezando. Siempre hay primeros principios. Y qué bueno hacerlo con un amigo. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué el azul? ¿Por qué el azul? Sabes que siempre he pensado que, bueno, he leído que el azul, a las personas a las que les gusta el azul particularmente, tienen algún tipo de trastorno mental. Ok. Puede ser comentario, puede ser suposición, digamos que no es un dato técnico, pero en principio es un color que proyecta, es tranquilo, es sereno, conecta con los espacios y generalmente quien está vestido de azul siempre está bien. Ok. O sea, ¿y de ahí nace el príncipe azul o qué? Tal vez sí, tal vez sí. Yo creo que más por el color de los ojos, pero Ok. Pero eso, asumo que algo tendrá que ver. esa sí no te la dieron. Esa no. Eso no te lo dieron. Cuéntanos, ¿quién es Carlos Andrés Díaz Vargas? Bueno, Julián, a ver, realmente Carlos Andrés es el menor de 6 hijos, Okay. una familia manizaleña, digamos que ¿Dónde queda Manizales? muy paisa en su conjunto. Manizales pues hace parte del eje cafetero en Colombia, por supuesto es la ciudad, bueno, la historia de Manizales es muy interesante porque empezó siendo el viejo Caldas, empezó siendo la capital del departamento de ese viejo Caldas y luego por disputas políticas, económicas, intereses empezó a dividirse, Risaralda, Quindío y bueno, nosotros nos quedamos en Manizales, una historia de una familia luchadora. Mis padres, tal vez muy aguerridos, esas familias tradicionales antiguas, digamos numerosas, que se dieron a la tarea de trabajar con sus hijos, de luchar por sus hijos. Y bueno, soy el menor, ¿cierto? Me decían el raspado de la olla, me decían el niño de la casa. Okay. Hoy todavía después de 42 años me dicen que soy el niño, ¿cierto? ¿Cuántos niños, cuántas niñas? Somos 5 hombres, una mujer. Ok, afortunado. Afortunada, ¿cierto? Al final creo que en el ejercicio una persona común y corriente, con proyecciones, ese es Carlos Andrés, con sueños, con metas como pensaría uno cualquier ser humano, con problemas, con obstáculos, con situaciones complejas, como cualquier persona, pero al final creo que soy una persona que conecta con el entorno, que conecta con las personas, que conecta con Dios y que al final pues tiene la intención de seguir avanzando. Que es una persona común y corriente. Pues sí, porque nos demos cuenta que es una persona común y corriente. Fíjate que cuando uno habla con las personas, generalmente las personas se proyectan desde lo que hacen y lo que han construido en el tiempo, pero no dejan de ser personas. Personas con emociones, con sentimientos, con tristezas, con anhelos, como cualquier otra persona. Entonces, lo que pasa es que yo creo que las personas comunes y corrientes que han construido vida y que han hecho cosas interesantes y que se plantean como comunes y corrientes, al final creo que están enfocados en un marco de realidad. Y no es la posición, es la persona. Okay. Sí.
Me traes a colación o en mente, cuando estudiaba empecé a leer un libro, uno de esos tantos que iba y rebuscaba en esa biblioteca. Yo me imagino. Me encontré uno que se llama Einstein, su vida y su universo, de Walter Isaacson. Son historias geniales, la biografía de estas personas. Y había uno que, o sea, empecé a leer de Einstein porque para mí era un ídolo en la ciencia. Okay. Y me di cuenta realmente que era una persona común y corriente como nosotros, que le daba hambre, que le daba... Bandido un poquito. Sí, yo también me leí la biografía. Sí, es común y corrientes. Personas común y corrientes. Entonces empecé a bajarlos un poquito de ese mundo Status. Marvel. Que uno dice, es cierto, sí. los superhombres no, realmente son muy, muy personas, ¿no? Entonces, ¿qué hace que uno admire a alguien? Mira, Julián, que yo crecí, insisto, en un hogar colombiano, manizaleño, tradicional, tal vez de escasos recursos, y siempre nos dieron la idea que, por ejemplo, las personas que estaban afuera del país eran otro tipo de personas. Pero resulta que cuando uno crece y empieza a interactuar y ya tiene otras oportunidades y sale del país y conoce otras personas, empieza uno a desmitificar o a desmontar todas esas ideas de que las otras personas son más allá de lo que uno se imagina o de lo que necesariamente es uno. Entonces uno va empezando a eliminar, no sé si prejuicios sobre las personas, y empieza uno a darse cuenta que las personas, todas, somos comunes y corrientes. E independientemente, el ejemplo de Einstein es muy bueno, pero cuando uno se pone a ver a Einstein era un tipo, diría uno, el más común y el más corriente, ¿cierto? Sí, porque tuvo una vida... entre mujeres, tuvo una vida de pasiones, una vida empleado de fracasado, vicios, de fracasos, por supuesto, pero al final una mente eminente, ¿cierto? Clara, transparente, prodigiosa, pero al final yo creo que no, en últimas no se jactó de ser eso, sino que se mostró como era, y yo creo que en eso deberíamos basarnos las personas, en ser quienes somos, con la naturalidad, con la autenticidad que nos caracteriza y que pudiéramos pensarnos por dentro. Muy bien. ¿Es bueno admirar a alguien o no? Sí, hay referentes que son interesantes. O sea que es bueno tener un referente, pero no idolatrar. Sí, yo creo, Julián, que, a ver, yo he tenido una particularidad y es que cuando yo veo a otra persona, la veo... pudiera en algún escenario sonar, no sé si hostil, pero yo la miro de tú a tú, porque es una persona como yo. Sí, eso no cambia el hecho de que esté en un lugar eminente, que tenga unos honores o unos privilegios por la labor que desempeñan y por lo que han hecho, por lo que se ha construido, también eso es importante. Y la voz de la experiencia hay que escucharla, porque las personas que han salido adelante, que han sido exitosas, son comunes y corrientes, pero han tenido la experiencia de fracasar, de levantarse, de volver a emprender, de volver a salir adelante. Entonces yo creo que si uno puede admirar a las personas, yo creo que si uno puede tomarlos como referentes y sí, no generar un espacio de idolatría que me da taquicardia, ganas de llorar cuando lo veo, por ejemplo, como con las celebridades o de Hollywood o cantantes. No, yo simplemente los veo y digo, qué interesante. Y hay perfiles que son muy interesantes. Muy bien. Hablabas del éxito. El éxito es un mundo no definido. Lo que para muchos es éxito, para otros no. Me imagino que cada quien tiene un concepto y dice, mi vida ha tenido éxito acá y aquí no.
¿Cuándo has tenido éxito y cuándo no? ¿Cuándo ha sido un momento muy bajo y cuándo ha sido un momento alto tuyo? Que digas, sí, esto tiene sentido en la vida y esto no tiene sentido en la vida. Bueno, fíjate que yo creo que el mayor éxito de las personas es sentirse realizados. Y la realización de las personas va en diferentes vías. Creo que comparto esa visión. El éxito para unos es una forma muy distinta que para los otros, ¿cierto? Más allá de eso, yo creo que el momento en que conformé una familia, eso fue disruptivo en mi proceso de vida, en cómo percibía el mundo, porque antes de la familia tenía la idea de ser multimillonario. Bueno, todavía la tengo, ¿cierto? Por supuesto. Pero al final es no construir solos, porque uno se enfoca, muchos años estudiando, mucha vida invertida en los libros, en los números, en la experimentación, pero cuando llega la familia es como si el mundo cambiara y ya no está el deseo, ni siquiera el deseo, el desespero de querer ir adelante y conseguir muchas cosas, sino que ahora estás pensando no solo en ti, sino en otra persona. Y después llegan los hijos y ya la visión cambia. Entonces, yo creo que ese es uno de mis mayores éxitos, sentirme realizado al tener una familia. Por supuesto, haber construido otras cosas en las que empezamos a crecer y a desarrollarnos. Pero también han habido momentos difíciles en la ciencia, en mi carrera académica, tal vez. Uno tiene muchas frustraciones. La vida académica y de ciencia trae muchos éxitos visibles hacia afuera, pero muchas frustraciones hacia adentro. Entonces, creo que es un conjunto de todo y eso hace parte de ser exitoso. El fracaso hace parte del éxito. Claro. Y creo que el rehacernos cada vez nos lleva a tener otras visiones de mundo. Muy bien. Ahora que estás diciendo todo, ¿cierto? Mi familia, esto, claro, no hemos dicho a qué te dedicas, qué haces, pero muy bien, porque muchas veces dicen, ¿y quién es Andrés o quién es Julián? No, yo estudié, ¿cierto? Yo estudié, mi carrera fue... Y realmente eso no es lo que termina definiendo una persona. Sí. Una persona tiene muchos más componentes, pero entrando pues al académico, en este micrófono, cuéntanos qué estudiaste, a qué te dedicas, cuál es tu formación, qué te gusta de esa parte. Bueno, que me gustan son muchas cosas, ¿cierto? Okay. Pero, a ver, digamos que yo me formé en la Universidad de Caldas como licenciado en Biología y Química. Digamos que en principio yo me preparé para ser profesor, para ser docente. Luego diría que la vida me fue llevando hacia otros escenarios. Digamos que soy una persona muy creyente en Dios, tengo una afinidad fuerte y una creencia fuerte por lo que es Dios y por lo que representa. Entonces digamos que de alguna manera mi forma de ver la vida está muy apalancada en una visión de futuro en la que Dios esté. Y digamos que empecé a confiar en Dios y tal vez a contarle mi historia y decirle, mira, tengo estos sueños, tengo estas ideas, y algunas cosas fueron fluyendo. Fui nuevamente a la universidad, hice una maestría en química, también en la Universidad de Caldas. Luego, en ese proceso, empieza uno a interactuar con académicos, con personas, y empieza uno a darse cuenta que el mundo académico es mucho más de lo que uno se imagina. Entonces se abrió la oportunidad para hacer un doctorado. Bueno, yo me presenté a 2 doctorados, de hecho. Cuando estaba en ese proceso, me presenté al doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Caldas y al de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, yo estaba esperando una beca y dije, donde me salga primero la beca, ahí es. Y bueno, se dio por la Universidad Nacional y bueno, hoy soy doctor en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia. Algo que se pueda contar de ese doctorado. ¿Qué logros y qué frustraciones? Frustraciones
Todas. Cada ratico. Todos los días, ¿cierto? Mira, realmente fue un espacio muy interesante de aprendizaje. Yo, un licenciado haciendo un doctorado en ingeniería, ya era un reto gigante. Es un choque. Es un choque porque, bueno, digamos que pasamos del área pedagógica a la ciencia básica en la maestría y luego pasamos a las ciencias aplicadas en ingeniería. Y eso, digamos que el camino, la curva de aprendizaje fue muy larga. Por supuesto, muy interesante, pero requiere muchos esfuerzos y sentir muchas frustraciones. Más allá de eso, éxitos, terminamos el doctorado. ¿Cierto? Sí, nada más lo terminamos, ya eso es... y además casado y con hijo. Casado y con hijo, ¿cierto? Mis compañeros al final me felicitaron y me dijeron, oiga, generalmente uno en un doctorado termina divorciado y sin hijos, ¿sí? En tu caso terminaste casado y con un hijo, con mi hijo mayor. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que es la buena comunicación, okay, y tener claro el construir. Uno no encuentra una persona, uno construye con una persona. Y cuando las dos personas están dispuestas a construir, se logran cosas interesantes. Y en ese caso, pues mi esposa tenía esa intención de construir. Claro. Y bueno, lo hicimos. Nos graduamos, digo nos graduamos porque eso es un esfuerzo de familia. Sí, claro. Y bueno, dentro de los logros muy interesantes, yo trabajé con adaptación de microorganismos vía, eso se llama presión de selección. Es una forma de presionar microorganismos evolutivamente hablando para que ellos se comporten de acuerdo a un interés particular. Y trabajamos con... En el mundo nadie había hecho un trabajo como esos. Lo desarrollamos y bueno, logramos graduarnos, tenemos una patente, distintos artículos que han sido bastante citados a nivel mundial. Y bueno, creo que ese es un logro desde la academia muy interesante. Y bueno, al final eso es lo individual. Lo otro es lo que uno le aporta a la sociedad desde el conocimiento. Claro. Y creo que ese es otro logro gigantesco. Ok, excelente. ¿Volverías otra vez a un doctorado o a un postdoc? El postdoc sí, lo que pasa es que el postdoc es un espacio de investigación, es un trabajo como investigador que te va afianzando cada vez más en tu dinámica investigativa. Volver a un doctorado lo he pensado, sí lo he pensado, he revisado algunos, sí los he revisado, tal vez en otras temáticas que se puedan relacionar, okay, pero ya un doctorado en ingeniería, no lo haría nuevamente. Okay. La tesis o el trabajo que hiciste fue sobre temas ¿sí? Y trabajaste procesos de evolución, ¿no? Evolutistas. La pregunta es, ¿qué hace un cristiano en ciencia y también creyendo en la parte de evolución? Porque es un tabú, ¿no? Muchos dicen, no, es cristiano, o sea, ciencia y un cristiano no concuerdan, o ese tipo de cosas. ¿Cómo logras estabilizar y llevar eso en tu vida? A ver, yo creo que una cosa no limita a la otra, okay, en principio. El conocimiento es conocimiento y como conocimiento se puede adquirir. Ya, ¿qué haga con ese conocimiento y con mis convicciones es distinto? No, creo que no riñe en el sentido en que cuando tú aprendes a trabajar con sistemas biológicos, con seres vivos, e intentas entenderlos, cómo funcionan, cómo operan, cómo se comportan frente a determinados estímulos externos, es muy gratificante ver que aún la misma vida humana, como esencia en su naturaleza, es muy cercana a eso, pero muy distinta a la vez. Okay. Y creo que eso es lo que lo hace interesante. Mis convicciones y mi forma de pensar, de creer, de vivir, no constriñen con
con ese espacio de conocimiento. Creo que es enriquecedor, al contrario, suma bastante. Por supuesto no soy un científico darwinista, no lo soy. De hecho, en mi tesis ataco a Darwin en sus postulados y creo que los mecanismos evolutivos no se dan básicamente por cambios en géneros y familias, sino por adaptaciones o microadaptaciones a nivel del genoma. Y es lo que ha hecho y lo que ha estudiado la ciencia, digamos que en los últimos 2000 años, básicamente, que ha intentado entender desde la ilustración, desde el comportamiento humano, desde el último siglo, el siglo XX y este primer cuarto del siglo XXI, hemos intentado entender cómo se comporta la vida, la naturaleza. Y cada vez más nos damos cuenta que la evolución no es más que un concepto de cambio, no necesariamente de transformación de especies. Bueno, vamos a ver si logramos con esto mover comentarios haters a este podcast. Es un tema todavía muy conflictivo, ¿no? Genera mucho debate, aún mismo desde la escuela, el colegio, posiciones casi que se vuelven religiosas en el tema de creer o no creer en el evolucionismo desde el darwinismo. ¿Cómo ves eso? Mire, el conocimiento es conocimiento. Y si bien el conocimiento, y voy a decir algo que puede generar espina, y es que yo no puedo exaltar el conocimiento como religión. Sí. Más allá de lograr entender lo que uno está investigando, lo que está estudiando. Fíjate que en el caso del desarrollo evolutivo, pues uno se da cuenta que hay muchas cosas que no están claras y hay un conocimiento que se tiene, pero faltan, si lo pudiéramos, no sé, medir en millones o en toneladas faltan todas las del mundo, para lograr entender esa dinámica. Okay. ¿Cierto? Entonces uno casarse religiosamente con una idea, creo que no es sano cuando no tienes la evidencia. Ahora, desde la perspectiva de lo que son mis convicciones y de lo que pueda generarse en un espacio de creencia, eso es distinto, porque si bien se basa en el conocimiento, no pueden existir un tipo de fe que sea ciega, cerrada, a la que uno no se abra desde el conocimiento también para entender qué es lo que hay ahí, pero sí hay una evidencia de transformación y de cambio, y pues la evidencia es la evidencia, y eso es incontrovertible. Y no podemos hacer más. Sí. ¿Recomendarías a un joven hoy en día estudiar lo que tú estudiaste? ¿Le advertirías? ¿Le dirías no, ese no es el camino, busca otra cosa? ¿O crees que es una buena decisión ir por la rama del estudio o de la academia que tú decidiste tomar? ¿Desde las ciencias de la ingeniería? Desde las ciencias de la ingeniería, específicamente química o biología. Mire, yo creo que el conocimiento es muy amplio. Que si lo recomiendo, claro, es mi afinidad, pero también me he dado cuenta, digamos que en el proceso de vida, como vamos avanzando, he trabajado con comunidades, rurales, he trabajado con comunidades étnicas, entonces ahí es donde uno empieza a entender que las dinámicas sociales y las ciencias sociales y humanas también son muy interesantes. Yo lo que le diría a las personas hoy en día es construyan desde su visión, pero no se cierren a la visión de otros. De la visión, es decir, no restrinjan el conocimiento solamente porque tenemos que ser buenos en química o en física. Okay. Yo estoy de acuerdo en que yo puedo ser bueno en química, yo puedo ser bueno en biología. Yo soy, desde mi perspectiva y mi área de conocimiento y experticia, me defino como biotecnólogo. ¿Sí? Okay. Y yo les diría, ok, estudien áreas relacionadas con eso,
Pero, ¿y cuál es el impacto de la biotecnología en la sociedad? ¿Y cuál es el impacto de la biotecnología en el desarrollo económico? ¿Y cuál es el impacto de la biotecnología en mover al mundo para que el mundo funcione? La biotecnología per se no lo va a solucionar todo. Entonces se necesitan otros conocimientos. ¿Qué sí diría? Estudien, dense a la tarea de aprender, dense a la tarea de conocer. Pero sin límites por el momento. Sí, yo lo que digo, hoy tenemos un problema social a nivel global, y es que muchos están dejando la academia y están yéndose a otros espacios que son muy interesantes, pero que no necesariamente generan un nuevo conocimiento. Claro, por supuesto, el reto de aprender y lo que comentábamos ahora de la historia de éxitos y fracasos implican que nosotros tengamos, o que la gente más bien se limite de acceder a procesos como esos. Pero yo sí le diría a las personas, me encanta la química, ¿sí? Trabajo en química ambiental. Te voy a contar una infidencia. Odié la bioquímica. La odié en mi carrera. Sí. Hoy, ¿por qué? Para los que no sabemos de bioquímica. La bioquímica, no sé, me parecía, es muy compleja. Es que es la química aplicada a los procesos biológicos. ¿Qué hace? ¿Qué hace la bioquímica? Eso, un ejemplo. Definirlo es muy amplio. Pero sí. Entender los microorganismos, su comportamiento, desde lo biológico y lo fisiológico, desde el funcionamiento. Entonces es entender las reacciones, por qué se produce energía a partir de un alimento y cómo se dan esas reacciones químicas que generan efectos biológicos. Esa es la bioquímica. Pero digamos que era muy compleja. Y si bien yo vi muchas biologías en la universidad y vi muchas químicas, cuando entré a la bioquímica, que une esas dos áreas del conocimiento, tenía un nivel superior, honestamente. Y me fue bien, pero siempre tuve como cierto rechazo. En el tiempo, en los años, mi doctorado en ingeniería química se enfocó en el área bioquímica, realmente. Y ahí fue donde aprendí a amar y a entender. A veces uno lo que no conoce a profundidad, lo rechaza. Pero cuando tú conoces algo y te acercas a ello, lo abrazas. Y creo que esa es la bioquímica hoy para mí. Ok, perfecto. Andrés, ¿te gusta lo social, no? Me gusta. Y haces parte de una fundación. Sí. Cuéntanos un poco de la fundación, de cuáles son los planes, qué quieren alcanzar, cómo sueñas la fundación en un futuro. La fundación se llama Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y los Derechos Humanos. La sigla es Fundecide, con una H al final. Y de hecho, si la pensáramos en su nombre en inglés, sonaría como Fun Decide, como decisión divertida. Okay. Realmente fue una idea... ¿Pero fue divertida la decisión o no? No, sí, lo es. Realmente una idea, yo tuve, en mi doctorado tuve muchos problemas porque al trabajar con asuntos de seguridad nacional, realmente tuve muchos tropiezos para acceder a permisos. Entonces, en una parte de mi doctorado me enfoqué por el trabajo con microalgas, ¿cierto? Las investigué, trabajamos con residuos orgánicos altamente contaminantes y un vínculo con microalgas para convertir las microalgas en biocombustibles. Pero esa era una parte de mi doctorado mientras me daban los permisos del gobierno y del Estado colombiano para poder seguir operando. Y por el otro lado estaba la visión de hacer otra cosa. Y esa otra cosa empezó a consolidarse con una idea en la que empezamos a construir una etapa de... básicamente se basó en que, como hacer ciencia es tan difícil, ¿por qué no ayudar a que otros puedan hacer ciencia de una manera más simple y acompañar desde la gestión, desde el desarrollo? Y la fundación tiene ese objeto social justamente, y es ciencia y tecnología que genere calidad de vida para la sociedad, para las comunidades, y que eso empiece a
a convertirse en un escenario de transformación social para nuestro país. ¿Por qué es difícil hacer ciencia? O sea, o es en Colombia, o es Latinoamérica, o es en el mundo, o es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. ¿Por qué es difícil hacer ciencia? Miren, yo realmente creo que hacer ciencia, per se, adquirir conocimiento, tiene un reto gigante, ¿sí? Ya es partir de algo que no se conoce, plantear una hipótesis y probarla. ¿Funciona o no funciona? ¿Se acepta o se rechaza? Sí. Y eso pues ya el método científico lo tiene estandarizado y uno trabaja en ello. Eso ya supone un reto, porque si algo no da, como humanos, como seres humanos, tenemos la idea de que si algo no nos da, entonces está mal. En Colombia y en Latinoamérica es difícil por el acceso a recursos. Es costoso. Es muy costoso. Una prueba en un laboratorio sencilla, básica, te puede costar miles de dólares, ¿sí? Una sola prueba. Un equipo de laboratorio te puede costar $1.000.000 y no tienes acceso, entonces tienes que pagar para que te hagan los análisis que requieras. ¿Quién tiene esos equipos? Algunos centros de investigación, algunas universidades, hoy digamos que en los años se ha ido consolidando eso en Colombia y en Latinoamérica, pero no significa que acceder a esos servicios sea económico. Entonces, en muchos escenarios, por ejemplo, en mi escenario yo no tenía una financiación más allá que la beca que me sostenía. Entonces, si queríamos hacer algunas pruebas, tocaba casi que ir a rogar a centros de investigación o laboratorios para que pudiéramos acceder a esos análisis. Y es generalizado, eso ha ido cambiando, insisto, pero todavía falta mucho. Y mientras Colombia o Latinoamérica avanza en una ruta de esas, Estados Unidos y Europa nos llevan mucha ventaja en tecnología, en desarrollo, y por eso ahí es donde nosotros hacemos movilidades, y esas movilidades internacionales que nos permiten conectar con el mundo y saber qué está ocurriendo, pero no deja de ser difícil el tema de costos, infraestructura y disponibilidad. O sea que el hecho de que, digamos, hay varias universidades públicas en Colombia y cada una ya tiene sus laboratorios, sus equipos, un Colciencias no te facilita para poder entre ellas adquirir un servicio, te toca gestionarlo personalmente o con quien dirige la tesis o cómo funciona. En mi caso particular funcionó así, ¿sí? No había un recurso adicional para investigación. Hoy sí ha cambiado un poco ese escenario. Hoy algunas becas y algunos proyectos financian recursos para investigación, pero también son limitados. Entonces te dan $10.000, si mucho $15.000 para una investigación doctoral que puede costar millones de dólares, y el impacto social es gigantesco si lo vemos en recurso desde la perspectiva económica. Yo te pongo en perspectiva, en mi caso nosotros yo hice un análisis tecnoeconómico de la degradación de cocaína por ruta biológica y nosotros estimamos los costos y la inversión que tuvieron que hacer las entidades participantes. Eso se subió a casi $2 millones. Entonces, bastante. Eso es un costo que no hay estudiante doctoral y no hay investigador que lo pueda asumir en persona propia. Eso fue hasta la patente, porque tienes una patente, ¿no? O sea, el proyecto terminó en patente. El proyecto terminó en patente, efectivamente, sí, hasta la patente. Sí, hasta la patente. Básicamente uno estima los costos de intervención, y justo en la patente es como fue la Universidad Nacional en conexión con la Policía Nacional de Colombia. Entonces, como que venga, estimemos los costos, cuánto fue que invirtieron unos y cuánto invirtieron los otros, para poder establecer los mecanismos de compensación en caso de que la patente pueda ser vendida. ¿Y qué se hace con una patente? Por el momento tu nombre está ya, ¿cierto? Por el momento ya digamos que es un privilegio, no todo el mundo, y por lo menos en Latinoamérica no todas las personas y los investigadores tienen patentes.
Tenemos artículos científicos, que es como donde más trabajan los investigadores o trabajamos, pero tener una patente pues es tener un desarrollo para el mundo, que si se logra implementar, pues por supuesto puede generar unos recursos para seguir investigando. Y también para el investigador no vamos a hablar, sigamos siendo personas comunes y corrientes. Okay. Sí, creo que entre otras también eso motiva ese tipo de desarrollos. Claro. ¿A dónde sueñas colocando el nombre de la fundación? Porque estábamos hablando de la fundación. ¿Tienes un background académico? ¿Has hecho cosas interesantes en la parte de investigación? ¿Te gusta lo social? ¿Tienes la fundación? Entonces parece que todo va para allá. ¿A dónde quieres llegar? Mire, realmente, y esto hay que decirlo, esto no se construye solo, Sí. ¿cierto? Esto es un esfuerzo de unos amigos, de personas con las que interactuamos y soñamos, ¿sí? En ese orden de ideas, el sueño está orientado en gestionar recursos, presentar proyectos para ayudar a la sociedad. Y en esa intervención, apoyar a investigadores que están en proceso de formación, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, doctores, porque ser doctor en Colombia es un reto, por la empleabilidad, por muchas cosas. Es un reto serlo y quedarse aquí después de serlo. Y quedarse en Colombia después de Sí, serlo, porque el país todavía no tiene la visión de contratar doctores en sus procesos industriales, en el sector, se piensa solamente en el sector académico y de formación, pero no se piensa, las empresas no piensan mucho en contratar doctores. Claro, es conocimiento avanzado para los procesos, pero se está avanzando ahí. Entonces la fundación lo que pretende en este caso es construirse basado en esas capacidades y en esos talentos que tenemos. De hecho, tenemos un equipo de alto rendimiento en el que están vinculados algunos doctores de manera voluntaria, en el que empezamos a construir proyectos y al final queremos ser reconocidos en Colombia y, por qué no decirlo, en Latinoamérica, como un referente en ciencia y tecnología que dé soluciones a la sociedad en general. ¿Solo ciencia y tecnología? Lo que pasa es que eso es muy amplio, ¿no? Solo eso. Eso es muy amplio. Sí, al final es pensarnos, ¿por qué no? Ok, hacemos un desarrollo. El desarrollo implica construir un dispositivo, el dispositivo tiene un efecto o plantea una solución para una comunidad, ¿por qué no llevarlo allá? Yo tengo una diferencia en la construcción de las sociedades y es que a veces filosofamos mucho y resolvemos poco. Entonces la fundación, por supuesto, filosofa, plantea un escenario de reflexión sobre la ciencia y la tecnología, pero a la vez busca generar desarrollo y que ese desarrollo sea implementado en las comunidades y traiga un beneficio real, tangible, cuantificable si se quiere, y que eso pueda empezar a cambiar la dinámica de esa comunidad o de esa sociedad. Ahorita estamos gestionando, por ejemplo, un proyecto con enfoque en agricultura regenerativa. Estamos gestionando unos recursos del Estado colombiano que pudiera beneficiar de manera directa a 250 familias, pero de manera indirecta, digamos que la población afectada sumarían 21.800 familias en el departamento de Caldas, en Colombia. Y eso implica que ya ese solo mecanismo tiene una afectación positiva del territorio y va a traer calidad de vida a esas comunidades. O sea que conoces de formular proyectos, de jalonar recursos. Sí. Sí, eso ¿con qué se come? Dicen coloquialmente. Eso se come con cuchara, cuchillo, tenedor y todos los demás cubiertos, ¿cierto?
¿Es enviar una carta? ¿Es un derecho de petición? No, ¿Es un no es tan proyecto? ¿Es como una tesis? ¿Cómo se estructura o qué es lo que hace Mire, una persona que está en esto? cuando uno formula un proyecto, a ver, un proyecto es una idea que busca traer una solución de manera real, tangible, ¿cierto? O sea, no solo es la idea, porque las ideas son solo eso, ideas Sí. y nada más vago que una idea. Sí, es correcto. Pero en el escenario de formular un proyecto es cuando tú te trazas un objetivo, lo tienes claro, sigues un método para eso, te trazas una metodología, porque no solo es tener el objetivo, ¿cómo lo voy a hacer? Y después de que ya defina cómo lo voy a hacer, la implementación. Y luego de que yo piense en esa implementación, ok, ¿y cuáles son los riesgos que tengo? Pues yo tengo que evaluar los riesgos, los posibles riesgos. Puede ser que no los incluya todos, porque uno en la realidad no conoce el contexto a plenitud. Pero los proyectos se basan justamente en saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué puede afectar que el proyecto se ejecute. Y ahí es donde uno escribe y casi que se vuelve una tesis. Hay proyectos en ciencia y tecnología que uno básicamente, si lo midiéramos o lo cuantificáramos por número de hojas, hay tesis que tienen 200, 210, 220 hojas y un proyecto de estos es igual, con la diferencia que una tesis se construye en 4 años, o 5, o 6. Un proyecto de estos, de acuerdo a las convocatorias, se construyen en 1 mes, mes y medio, 2 meses. O sea que no solo es una persona. No. Pueden llegar a ser varios. Es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo. De alto rendimiento, ¿no? De alto nivel. Sí. ¿Cierto? Hay que tener claridad. Digamos que en la fundación, por ejemplo, nos planteamos la visión de alto rendimiento y alto potencial. Okay. El alto rendimiento son esos investigadores que saben producir ciencia y tecnología, lo hacen muy bien, de manera rápida. Y los de alto potencial justamente se centran en hacer desarrollos en conjunto, pero que tienen la capacidad de dirección y de administración de esos recursos. Entonces, en ese sentido, los proyectos van más allá de simples ideas. Son procesos estructurados, metodológicos muy fuertes que implican que uno tenga que tener un conocimiento, una forma de plasmar ese conocimiento y un impacto. Si un proyecto no genera impacto, impacto social, impacto social. Okay. Obviamente hay otros impactos, el impacto tecnológico, el de desarrollo económico, pero si no afecta positivamente a la sociedad, creo que pues, no vale la pena. De hecho, Fundecide va orientado hacia eso, a que todos sus proyectos tengan un impacto comunitario, social, territorial. Muy bien. Si tuvieses que tomar tu vida, o sea, tenemos una película y te empiezan a presentar la cinta de Carlos Andrés desde que nació hasta la actualidad y le dicen a Carlos Andrés qué le quitaría y qué le pondría, o dejaría la misma cinta y le gusta esa cinta de la vida a Carlos Andrés. ¿Qué piensas al respecto? Podría responderte desde 2 perspectivas, desde el ideal y desde la realidad. Tenemos tiempo para las 2. Sí, desde el ideal, diría, uno quisiera eliminar todo lo negativo y solamente, eso es como cuando el ADN se replica, se transcribe y se traduce. Te lo pongo en perspectiva. Cuando el ADN se replica, ese es el dogma central de la biología molecular. El ADN se replica para que una célula se pueda reproducir. Luego se transcribe en ARN, es decir, es coger este lenguaje que está denso y volverlo legible, claro. Pero resulta que cuando se forma el ARN, hay unas regiones que se expresan y otras que no. Y para que el ARN salga de la célula, él tiene que madurar. Y se cortan los fragmentos, eso se llama un splicing, se cortan los fragmentos que no se expresan y se unen los fragmentos que se expresan. Y esos son los que salen. Entonces, desde la idealidad, uno quisiera cortar esos pedacitos negativos de la vida y convertirlos solamente en un ARN maduro.
que lleve el mensaje que es y que construya lo que tenga que construir. Esa es la idealidad, Sí, pero de idealidades no vivimos. es verdad. Es la realidad. Con la realidad, yo creo que pese a todo, a lo que uno vive, yo no lo cambiaría. No me imagino otra vida, pues es que es la que he vivido, ¿cierto? Pero no me imagino otra vida. Y esta vida me ha permitido madurar procesos, crecer, desarrollarme. Tal vez habrán cosas que mejorar, por supuesto. Siempre somos seres inacabados. Y eso de ser seres inacabados, imperfectos, en su modo de pensar y en su forma de actuar, nos lleva a que sigamos desarrollándonos. Entonces lo mantendría. Tal vez lo pensaría sin mirar en retrospectiva, le metería más fuerza a otras cosas. ¿Andrés solo estudió y trabajó en esto o ha tenido otros contextos laborales donde diga he construido mi vida en otros aspectos, me tocó vivir esto? Siempre hay un ideal o hay un mito en la sociedad de es que fue privilegiado, es que tuvo toda la oportunidad, es que no le tocó duro como nos tocó a nosotros. Otros dicen, no, es que simplemente lo tuvo todo. ¿Es verdad que Andrés lo ha tenido todo y nunca le ha tocado otras perspectivas de vida? ¿O Andrés en algún momento tomó decisiones donde dice, esto cambió mi vida y me llevó por acá y me permitió vivir esto y esto? Sí, lo segundo. Okay. Tocó tomar decisiones. A ver, recuerdo que cuando estaba niño, mi papá nos decía, a mí y a mis hermanos en su conjunto, estudien, porque es lo único que voy a poder dejarles. Yo dinero no tengo para dejarles, entonces es importante que estudien. Y que había que repartirlo entre 6. Y que había que... Además, ¿cierto? Además, en ese orden de ideas, nosotros, nuestros padres nos acompañaron en ese ejercicio de estudiar. Yo no vengo de cuna de oro, no estudié en el colegio más reconocido del planeta ni de la ciudad, no, en el más común y corriente. Tal Público vez, en Colombia. Público en Colombia, ¿cierto? Trabajamos en un escenario en el que nosotros llegamos en el colegio, llegamos a ser considerados el peor décimo de la historia del colegio. Pero cuando llegamos a 11... Si algún estudiante está viendo esto, tiene futuro. Sí, tiene futuro. Cuando llegamos a 11, fuimos la generación del colegio que pasó el colegio de estar en unas pruebas de estado, nivel inferior, a un nivel superior, en toda la historia del colegio. ¿A qué se debe eso? Y eso se debe, yo creo, que a un proceso articulado. Casi todos los compañeros llegamos en sexto y nos graduamos en 11. Pero ¿a qué hago el comentario? Hago el comentario a que no había privilegios. Más común y corriente no podíamos ser, ¿sí? Me presenté a la universidad, fracasé en mi intento de entrar a la universidad en varias ocasiones. Ok. Sí, fracasé en mi intento de entrar a la universidad. ¿En alguno de esos dijiste no lo vuelvo a intentar o era como me estrello y vuelvo y le hago, me estrello y vuelvo y le hago? Realmente me presenté 3 veces. Ok. En la segunda quedé cansado y dije no lo quiero intentar más. Pero cuando y conseguí un trabajo, un empleo, ¿cierto? En una empresa en Manizales y la cosa iba bien. Pero en algún momento empecé a percatarme que habían otros jóvenes como yo, otros muchachos que iban a la universidad y que estaban pensando en un futuro. Y entonces cuando yo iba a coger el transporte para la empresa, otros estaban cogiendo el transporte para la universidad. Y yo dije, yo quiero ir a la universidad. Y eso es todo un milagro. El entrar a la universidad, las formas, cómo se dieron las cosas. Pero creo que al final sí hay futuro para quien lo intenta.
Persistencia. No hay quien, yo no conozco, honestamente, no conozco a alguien que lo intente muchas veces y no lo logre. Sí, realmente no lo conozco. Conozco personas que lo intentan una vez, 2 veces y se cansaron. ¿Qué tal si hubiera sido la tercera, o la cuarta, o la quinta? No lo intentaron. Y yo creo que los colombianos y en general los latinoamericanos estamos hechos de esto, de fracaso, de nuevos intentos, de nuevas y de formas nuevas de explorarlo. Y al final los emprendedores en el mundo todos han fracasado y lo han vuelto a intentar y lo han conquistado. Entonces creo que es un escenario de desarrollo y de capacidad, de que uno, de resiliencia, que uno diga, quiero, lo vuelvo y lo intento, lo avanzo, vuelvo y me caigo, pero avancé otro poco. Eso es como cuando uno empieza a montar bicicleta, tal vez lo recuerdes. Sí, claro. Y es que cuántas caídas... Y mis piernas, mis rodillas lo recuerdan. Todavía, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que ahí es donde uno empieza a saber que tiene que caerse, volverse a levantar, avanzar otro poquito, hasta que cada vez lo hace mejor. Y de eso se trata. Ok, muy bien. O sea que no hay que ser de cuna de oro. No hay que nacer en un lugar donde todos son académicos para seguir la línea. No, eso da posibilidades, ¿sí? Es decir, yo no critico a quienes tienen esas posibilidades, pero quienes lo hemos... Yo voy a contar una historia. Yo era profesor de la Universidad Católica de Manizales y en algún momento llegó un investigador, un sacerdote católico, y nos dio una conferencia a los profesores sobre educación, territorio y sociedad. Y él decía que el caso de Colombia y en general Latinoamérica había un círculo vicioso. Tú sabes que en Colombia la sociedad está dividida por unos niveles económicos de capacidad adquisitiva que los llamamos estratos económicos. Y en ese orden de ideas decían que, y bueno, está numerado del 1 al 6. Realmente hay nivel 0 y hasta -1, ¿cierto? En Latinoamérica y en Colombia. Pero está numerado o nomenclado del 1 al 6 y decían que las personas que estaban en niveles socioeconómicos 1 y 2 repetían el círculo vicioso. No lograban salir de ahí, no lograban avanzar en ese proceso. Ahora, yo insisto, nosotros como familia no estábamos en los niveles más altos económicamente hablando de la sociedad. Y yo pensaba que dentro de esa estructura lo logramos. Y conmigo otros amigos de crianza, Sí. ¿cierto? Logramos salir adelante. Otros se quedaron en ese círculo vicioso. Pero el hecho de que una persona, por ejemplo, tenga economía y tenga posibilidades tampoco es garantía de éxito. No lo sé. Porque conozco personas, familias muy adineradas, que sus vidas no necesariamente proyectan desarrollo. Y eso, digamos que eso va más en la capacidad del ser humano de querer hacer cosas distintas y avanzar, más que en la capacidad económica. Quien quiere puede. Y ese es un adagio muy colombiano tal vez, Sí. pero quien quiere puede. Querer es poder. Ahora decías, quien lo intenta y lo intenta, lo logra. Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuándo se entiende que se está intentando y no que se está siendo testarudo? Que se está siendo resiliente y no que se está siendo terco. Es una línea muy delgada. Sí, bastante. Es una línea muy delgada porque fíjate que casi que uno tiene que tener un plan. Es que la diferencia entre el éxito y el fracaso es el plan. ¿Qué significa? Significa que si yo empiezo a estructurar, ok, yo lo intento la primera vez, pero lo hago sin planificar, te aseguro que tu mayor éxito es el fracaso. ¿Sí? Mejor dicho, el fracaso es tu éxito. Sí. Ese es el fin último, vas a fracasar. Pero cuando lo intentas y te gusta y estás convencido de que algo funciona,
y ya no empiezas solamente desde la emoción de querer hacerlo, sino que entretejes un plan y trazas desarrollas una estrategia alrededor de ese proyecto que tienes, es factible que vuelvas a fracasar. Pero el fracaso ya no es como el primero, es porque necesitas ajustar el plan. Yo lo asumo como cuando uno va en un barco o en un avión y hay una carta de navegación. Esa carta de navegación tendrá que ser ajustada en la medida que en el medio hayan tormentas, que hayan vientos cruzados, que haya un espacio aéreo, si es en un avión altamente congestionado, hay que reajustar el plan de navegación en ese proceso, ¿cierto? Mientras se va desarrollando, pero siempre tendrá que haber un plan. Entonces ahí uno limita lo testarudo de lo resiliente. Ok, yo en ese caso asumo que el resiliente es el que lo intentó por un lado, entendió que por ese lado no es, ajustó, avanzó, creció otro poquito, pero necesita seguir ajustando. Y siempre habrá que tener resiliencia, mientras que el testarudo es el que siempre hace lo mismo y no tiene un plan. O sea, eso sí es locura, intentar siempre hacer lo mismo sin un plan, de la misma forma, sí, y en sí, este sí. caso sin un plan. ¿Funciona para lo bueno y para lo malo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Einstein decía, si quieres tener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sí. Entonces creo que eso es importante. Ok, es algo bueno. ¿Te gustaría que tus hijos, tienes 2 hijos, sí, fueran lo mismo que tú, siguieran ese camino, o crees que los hijos deben construir su propio camino, obviamente con la ayuda, con el soporte de un padre, pero o de sus padres, pero crees que ellos deberían seguir ese camino? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué les quisiera transmitir a ellos? ¿O cuál crees que es el estándar como familia que les puedes dejar a la siguiente generación? Mira, es muy particular. Uno estudia, uno conoce muchas historias, mira referentes, personas a las que uno admira, y uno dice, esta persona lo logró así, esta persona lo logró así, esta persona lo logró así. Pero al final, la vida de cada uno es la vida de cada uno. Por más admiración que le tengas a otros, ese otro no es tu realidad ni tu contexto. Yo creo que a los hijos hay que acompañarlos, hay que mostrarles un camino, pero hay que dejarlos tomar decisiones. Yo soy de los que creo, por ejemplo, para mí no hay mejores carreras que otras, en el sentido estricto de la palabra, porque yo conozco gerentes de compañías constructoras que no necesariamente tienen una carrera en ese sentido y son exitosos. Conozco personas que estudiaron una cosa y se desarrollaron en otra por las decisiones, y las decisiones las toman los hijos. ¿Qué puedo decir yo de mis hijos? Voy a construir el escenario para que ellos casi que se apalanquen en mí, para que den un salto mucho más allá y puedan construirlos. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Acompañarlos. Ellos tendrán que tomar decisiones, tendrán que ser resilientes. En algunos casos van a ser testarudos, pero serán sus decisiones. Yo no le puedo decir a mi hijo, tienes que estudiar esto. No se lo puedo decir. Yo no, pues no es mi forma. Habrán tal vez otras personas que lo hagan. No es mi forma. Creo que a los hijos hay que acompañarlos. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus gustos? ¿En qué te va bien? ¿En qué no te va bien? Y tal vez hacer consciente eso para que ellos puedan salir adelante. Esa es una forma de construir sociedad. Muy bien. Estamos en un mundo de tecnología, de avances. Ahora, en la época en la que se graba este podcast, tenemos una cantidad o un boom de la inteligencia artificial y otros temas. De hecho, es considerada una revolución en este momento. Como persona que ha estado en la academia, en la investigación, ¿qué impacto crees que tenga? O sea, ¿crees que es algo que
¿Simplemente es una moda o crees que el mundo como lo conocemos en este momento va a ser muy diferente al mundo de dentro de 10 años, 20 años? Por ejemplo, yo le cuento a mi hijo de cómo estudiaba con enciclopedias, con diccionarios, con libros en casa, en la biblioteca municipal. Eh, y el tema del internet fue algo que uno decía, oh, wow. Sí, iba uno y se sentaba 5 minutos a esperar que la página cargara. Y hasta más. Y hasta más, sí. Sí, sí. Pero para uno era una revolución. Tanto que hoy en día, aún mismo para esto que estamos haciendo, el internet o la internet es el medio. Esto primero solo funcionaba en una estación de radio y quien tenía la licencia y el permiso. Hoy en día un creador tiene unos equipos, graba y lo subió a YouTube, a Spotify, pero viene otro mundo, viene un mundo más alto, que es el mundo de eso que dice, parece que pudiese trabajar a nuestro lado. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? ¿Cambia o no cambia este mundo con esto que está sucediendo? Yo creo que el mundo ya cambió. Lo que pasa es que los efectos los vamos a ver a largo plazo. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Es decir, casi que nació con el Internet, diría yo, en perspectiva, no necesariamente porque ya existiera en el momento en que apareció la Internet. Pero justamente los desarrollos que se tienen hoy se dieron a partir de esos desarrollos anteriores. Y los efectos se ven a largo plazo. Esto llegó para quedarse, la inteligencia artificial, la tecnología, es un proceso de construcción en el que las sociedades lo aprovechan o lo subutilizan o lo utilizan mal, ¿cierto? Y vamos a tener escenarios, es posible que vaya a haber una guerra mediada por inteligencia artificial. ¿Crees en eso? Sí, creo que es muy factible, es altamente factible. Actualmente hay drones, ¿no? En Ucrania, donde no todos están realmente siendo operados por un militar, sino que van y buscan soldados y le descargan un contenido pues, que explota con ellos. Es aterrador, es increíble. Aterrador. Yo creo que, insisto, en todos los escenarios de la sociedad, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Hay resistencia social, el mundo no está, tal vez no estaba preparado para un cambio tan fuerte, pero no lo estaba para una pandemia y se adaptó. No estaba preparado para la inteligencia artificial y hoy empezamos a asumirla. Es más, yo diría que todos los investigadores, todos los científicos hoy trabajamos con inteligencia artificial. Todos, no hay uno que no lo haga. Y el que no tendrá que conectar o quedará por fuera del sistema. ¿Qué es lo que creo que pasa con la inteligencia artificial? Que hay que darle enfoque. Hay un problema, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte en las universidades con la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer que estos chicos que llegan a carreras profesionales no basen sus trabajos y su investigación solo en inteligencia artificial? Hay que acompañarlos, hay que orientarlos, porque la función del docente no es cerrarse a lo nuevo, la función del docente es recibir eso nuevo y buscar la mejor manera de llevarlo a esa sociedad que lo requiere y que lo va a usar. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo. Yo trabajo con algunas herramientas de inteligencia artificial, sí, ChatGPT, sí, Notebook-LM, trabajo con él, con Gemini, trabajo con Perplexity y otras que seguramente van a ir llegando y que van automatizando los procesos. ¿Por qué no? Si me hacen la vida más fácil, solo que no me pueden hacer la vida. Eso es distinto. Y ¿cuál es la diferencia que tengo? Digamos que la contradicción o la contraposición mejor con la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial no se iguala a la inteligencia natural. Es una herramienta, pero sigue siendo artificial. Y ahí es donde el criterio, la capacidad de decisión,
que si bien muchos procesos automatizados van a estar mediados por la inteligencia artificial, creo hoy, y lo caracterizo a hoy, no pueden ser superiores a la inteligencia natural, ni hoy ni en el futuro. Ok, Apple, por ejemplo, publicó en estos días un paper donde argumenta que la inteligencia artificial realmente no razona. Hay una discusión en este momento, claro, porque ya entramos e hilamos muy delgados y hablamos de razonar o no razonar. Una cosa es pensar, ¿cierto? Ya entrar en, venga, ¿será que llegará el momento en que en la frontera del conocimiento ellas serán la mano del investigador o quizás sean la que esté acompañando esa investigación junto con el investigador? Fíjate, y ahora que tocas el tema, con un grupo de estudiantes en la universidad, en el programa de Ingeniería Biológica, de donde soy profesor, estamos investigando la conciencia. Eso ya es delicado. Desde una perspectiva biológica. Okay. ¿Cuál es la respuesta biológica a la conciencia? ¿Cuáles son las teorías que acompañan eso? ¿Y qué diferencia hay entre ser consciente de los estímulos externos y ser autoconsciente? Saber que yo existo porque existo y no necesariamente porque recibo un estímulo. Entonces la discusión es, por ejemplo, ¿una bacteria piensa o no piensa? ¿Un invertebrado piensa o no piensa? ¿Un vertebrado piensa o no piensa? ¿Es consciente de qué es consciente? A mí me enseñaron que no pensaban. Hay unas conciencias biológicas, sí las hay, pero que responden a estímulos biológicos diferentes al ser humano. El ser humano, viéndolo en esa perspectiva biológica, es el único ser vivo que es consciente de sí mismo. ¿Sí? Ahora, llevémoslo al campo de la inteligencia artificial. ¿Qué hace que una inteligencia artificial crezca, se desarrolle? ¿Qué hace que una inteligencia artificial digamos que genere? ¿Realmente sí genera? O más bien, si piensa, yo diría que genera, porque al final ella está pensada o desarrollada en función de la información que hay en el mundo, del común denominador de la información que se ha construido en la historia de la humanidad. Ahora, eso lo hace pensar, no sé. Lo que yo sí diría es que es un articulador de información que me permite en determinados escenarios y contextos, que lee contextos, construir una narrativa y generar unas soluciones. Pensar, no sé. Ahora decías, estarán en una guerra, ¿cierto? En la siguiente guerra. ¿Al nivel que de Skynet? ¿O a qué nivel? Yo quiero decir que fui fan de Terminator. Sí, nos las vimos todas. Y si me las puedo ver ahora, me las veo. Sí, o sea, sí, no tengo problema. Así todavía se vean viejitas, desactualizadas y lo que quieras, pero... ¿Qué haremos sin Arnold? Sí, cierto. Pero fíjate que en ese orden de ideas yo creo que estamos muy cerca de eso. Eso parecía ciencia ficción, no, de hecho lo era, sí, en su momento. Hoy no es ciencia ficción, hoy es una realidad tangible. No sé si tengan autoconciencia, es que vuelvo al tema de la conciencia, no sé si una inteligencia natural tenga autoconciencia, no, en mi forma de verlo no lo tendrían, pero sí tendrían la capacidad de leer contextos y esos contextos llevarlos al componente de una toma de decisiones para no dejarse operar de manera externa, sino ser autónomos. Existen carros autónomos. Sí. Y es una tecnología ya probada, desarrollada. China ya los usa, Estados Unidos ya los usa, Colombia no sé cuándo.
pero es una tecnología probada. Yo tuve un carro autónomo. Les daba uno cuerdita y salían como locos. Como locos, ¿cierto? Pero fíjate que esa autonomía estaba mediada por un contexto descontrolado, Sí, ¿cierto? sí, Puro caos. Sí. En este caso no, yo creo que estamos cerca de eso, pero siempre va a haber una inteligencia natural detrás de. Siempre va a haber una inteligencia natural detrás de, pero estamos muy cerca de Skynet, yo creo. O sea, definitivamente el ser humano irreemplazable para ti en ese sentido. No habría cómo reemplazarse. No creo que haya el mecanismo para hacerlo. Por muy desarrollada que sea, siempre se necesitará la visión humana para tomar decisiones. En algún momento, si un sistema se descontrola, ¿quién lo controla? La resistencia. Sí. A mí me causa, ahora que hablamos de Terminator, me causó mucho impacto en la saga que Terminator, el T1, termina siendo obsoleto, viejo. ¿Sí? Aún mismo quien imaginó esta película o esta saga, esta serie de películas, tuvo esa consideración, dijo, ok, esto no va a ser lo máximo, siempre habrá uno superior, siempre habrá uno que evolucione, siempre habrá uno que será más avanzado que el otro. Sin embargo, nunca quitó el director o el escritor al ser humano. Siempre el ser humano encontró la forma de pelear, de resistir, de sacar adelante sus posibilidades de vida. Entonces, no sé si consciente o inconsciente el escritor está diciendo, no, aquí el ser humano sigue prevaleciendo. Aunque la película lo muestra súper en desventaja, pero aprenden aún a viajar en el tiempo para poder ganarle a esa tecnología y evitar que sean destruidos. Es muy llamativo el pensamiento de un escritor de los años 80. No sé si era que le habían contado algo, o se lo soñó, o tenía por ahí amigos científicos que le dijeron, no, posiblemente esto va a pasar, pero es muy curioso. Yo creo que realmente, a ver, el ser humano, yo lo voy a decir de manera cruda, el ser humano no tiene la capacidad de dañarse a sí mismo, ni de pensar en su destrucción. Hoy todo lo que se hace está basado en que el ser humano siga existiendo, ¿cierto? Entonces, si hablamos de cambio climático, ¿cómo mitigar el cambio climático para que el ser humano siga existiendo? Al carajo los animales, ¿sí? Y la naturaleza es el ser humano. Por supuesto, ha ido entendiendo las relaciones que tiene el ser humano con su entorno. En el caso de la tecnología, y retomando a esta saga de Terminator, es que el ser humano siempre ha tenido una visión propia y de control, de dominio, ¿cierto? De una posición de poder y de resistencia. A mí me llama la atención es que si el escritor de la saga en esa época estaba viendo lo que posiblemente iba a ocurrir, ¿cierto? Como una premonición de lo que podía llegar a ser desde lo tecnológico, siempre se encontró con que el ser humano es el elemento de control. Y todo sistema, si lo vemos en sistemas biológicos, en sistemas sociales, a cualquier nivel, siempre hay sistemas de control. Y en ese caso, la inteligencia natural será el sistema de control. Muy interesante, ya empezó uno a meterse en otros campos, a filosofar. Hablando de eso, ¿en algún momento llegaste a considerar algo diferente a lo que haces, a la parte de ciencia, digamos, cuando estabas escogiendo una carrera? Decir, abogado, filósofo, no sé, otra cosa que no tuviese que ser lo que haces actualmente, o desde el colegio se empezó a modelar el pensamiento y la idea hacia ello. Porque a las
a las otras que te presentaste pues eran muy, muy parecidas, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo soy bachiller en ciencias naturales. Ah, bueno. Sí, eso implica que nosotros siempre nos veamos desde una perspectiva netamente científica. Digamos que siempre lo pensé ahí, pero me llamó la atención fuerte la economía. La economía siempre me llamó la atención. Me llamó la atención la administración. Y bueno, digamos que en los años aprendí las habilidades duras, esa ciencia dura, esa ciencia pura que nos permite construir y luego pasamos a ese escenario administrativo. Quisiera ser economista, no lo soy, pero esa fue una posibilidad que tuve en un momento. Ok, entendido. Este podcast es en podcast palabras, pero se trata de hablar y tener ese tiempo en el cual nos conozcamos, ¿cierto? Hay cantidad de historias de vida, no todas son iguales, cada una construye su camino. Entonces, yo estoy muy agradecido que nos cuentes o que nos hayas contado parte de tu vida, parte de lo que haces. Para cerrar, un libro, una serie, una película que recomiendes. Alguna de esas. Ya no se vale Terminator. Una película, La vida es bella. La vida es bella. ¿Por qué? Cuenta una historia de amor en medio de la guerra. Y creo que es un libro es una película para verla, entenderla, visionarla y prepararnos. Es un tema bien interesante. Un libro, Los 7 días que dividieron al mundo. ¿Lo tienes el autor? Sí, John Lennox, profesor matemático emérito de Oxford, y habla de esa relación del tiempo y del génesis que tienen dividida a la sociedad entre evolucionismo y creacionismo. Perfecto, muy bien, lo tendremos presente. Es muy interesante. ¿Y el otro es un libro? Si tienes video, una serie o una película. Serie o película. Una serie, Blind. Me gustó mucho, aunque Vikingos. ¿Cuál de todas? Porque yo me he visto varias. No, Vikingos, la serie, Okay. Que cuenta la colonización de los nórdicos, de los países nórdicos, hacia Europa. Ok. Empezando por Inglaterra, ¿no? Empezando por Inglaterra. Y cómo sus sistemas de creencias, los vikingos o los nórdicos impactaron a los ingleses y cómo los ingleses impactaron a los vikingos. Es una relación muy interesante, es muy cruda en su forma, pero nos permite entender otras culturas y alejarnos de las mitologías. Ok, perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones, por estar acá. Esperamos que en alguna ocasión nos volvamos a encontrar. En la vida uno a veces le queda cosas por contar. Seguro. Gracias. Creo que en Podcast Palabras contamos nuestra visión y creo que es un escenario de crecimiento y de compartirle a una sociedad las visiones de otros. Así que, Julián, muchas gracias por este espacio y un gusto estar con todos. Siempre un placer. Muchas gracias.